Ok, hola gente, ¿cómo están? Aquí Necrono para subir un nuevo capítulo, pero sí he tardado mucho en subir. Quiero hacerlo lo más rápido posible porque están por venir visitas, el cumpleaños de mi mamá, van a venir a pasarla en mi casa. Ya ahí estoy ordenando todos y es el único momento que tengo libre, ya que hoy no creo que me vaya al gimnasio por tema del cumpleaños de mi vieja. Y eso, nada, así que pueden ir viendo el video y espero que se entretengan, venga el descargo de responsabilidad. El siguiente video es una obra de fanfiction con fines de entretenimiento y crítica. Este contenido es transformativo y se acoge a las leyes de uso legítimo. No poseo los derechos. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores. Aviso, este video contiene representaciones de combate ficticio y temas de fantasía oscura. Se recomienda discreción al espectador. Lo presentado aquí es puramente imaginario y no promueve actos de violencia en el mundo real. Capítulo 7. Enredados en las sombras. Mientras avanzaban por el sexto piso, los encuentros con los gigantes monstruos rana tuerta no eran más que molestias. Sus ataques seguían patrones predecibles, fácilmente evadidos gracias a los esfuerzos coordinados de Val y Peter. A pesar de que la velocidad y agilidad de Val no estaban a la altura de las de Peter, sus estilos de lucha similares se habían fundido en una sinergia perfecta. Esta armonía les permitía maniobrar entre los encuentros con monstruos con una eficiencia notable. Mientras caminaban por el estrecho túnel, la confianza de Val parecía crecer con cada paso. Tenías razón, estos monstruos son bastante débiles, comentó con confianza a Peter. Sin embargo, antes de que Peter pudiera responder, la voz urgente de Jen resonó por los altavoces del traje. Advertencia, aumento de radiación de rayos X. El estrecho túnel cayó de repente en un silencio ominoso mientras la advertencia de Jen flotaba en el aire. Antes de que pudieran reaccionar, las paredes a su alrededor comenzaron a desmoronarse, enviando lluvias de escombros cayendo al suelo. En el caos que siguió, la oscuridad pareció cobrar vida, retorciéndose y contorsionándose en formas humanoides siniestras. Sin salida, Peter y Val se quedaron espalda, con los sentidos agudizados mientras se preparaban para enfrentarse a esta amenaza inquietante y formidable que se cerraba a su alrededor. Mientras los monstruos sombras se acercaban, Peter instintivamente desplegó sus lanzatelarañas, pero sus telarañas atravesaron sus cuerpos sombríos. Su sentido arácnido se activó con una advertencia instintiva, alertándole del peligro inminente. Con reflejos rapidísimos, esquivó sus garras cortantes, esquivando por poco sus golpes mortales incluso en el espacio reducido del estrecho túnel. Estos monstruos de sombra no se parecían a nada que hubieran enfrentado antes. Sus formas oscuras y etéreas desafiaban la lógica física, haciendo inútiles sus ataques. A pesar de los mejores esfuerzos de Peter y Val, sus golpes atravesaron los cuerpos incorpóreos de las criaturas sin dejar marca. El único aspecto tangible parecía ser sus garras afiladas como navajas que manejaban con precisión letal. Val luchó desesperadamente, su cuchillo cortando el aire en un intento frenético de desviar los ataques entrantes. Cada choque lanzaba chispas mientras el metal chocaba contra las garras afiladas como navajas de los monstruos. Pero a pesar de sus esfuerzos, Val se vio abrumado por el asalto implacable de los monstruos sombra. Mientras las criaturas se acercaban, Val sintió como las paredes del estrecho túnel se cerraban a su alrededor, su habitual agilidad y velocidad inútiles en ese espacio reducido. Su cuchillo resultó terriblemente insuficiente para defenderse, apenas capaz de seguir el ritmo del ataque de las triples garras de las criaturas. Con cada golpe, Val sentía el dolor abrasador de sus garras afiladas desgarrando su carne, dejando profundas hendiduras. El instinto inicial de Peter fue saltar y aferrarse al techo, buscando un respiro temporal de los ataques implacables de esos monstruos. Sin embargo, los gritos doloridos de Val rompieron su pensamiento fugaz, anclándolo en la cruda realidad de su situación tan grave. Una oleada de frustración y arrepentimiento invadió a Peter mientras maldecía la facilidad engañosa del sexto piso que les había adormecido en una falsa sensación de seguridad, ocultando los verdaderos peligros que les aguardaban en sus sombras. Reprendiéndose por su exceso de confianza y por adentrarse demasiado en las profundidades de la mazmorra sin atender las advertencias de Val, Peter sentía que el arrepentimiento le carcomía. Ahora, atrapado en este escenario de pesadilla, solo podía centrarse en proteger a Val y encontrar la manera de sobrevivir ante estos formidables adversarios. Justo cuando los monstruos sombras se cerraban, la voz de Jen atravesó de nuevo el caos, su advertencia cortando la tensión como un cuchillo. Advertencia, aumento de radiación de rayos X, les alertó con urgencia. Las paredes de la mazmorra empezaron a desmoronarse de nuevo, añadiendo caos y peligro a su ya desesperada situación. La diosa Freya se reclinaba en su silla tipo trono, con una copa de vino en la mano, mientras miraba hacia la enorme ventana de cristal de su morada en el último piso de Babel. Desde este elevado perchero, los edificios de la ciudad parecían diminutos,
simples juguetes para los dioses. Sin embargo, su atención estaba fija en el espejo mágico frente a ella, que mostraba las luchas de Belle y Peter en las profundidades de la mazmorra. Hasta ese momento, había quedado profundamente impresionada por su notable velocidad, agilidad y destreza, cualidades que superaban con creces a las de los típicos aventureros novatos. Sin embargo, ahora se enfrentaban a una amenaza para la que no estaban preparados. Las sombras de guerra, conocidas por ser asesinos novatos, habían cobrado la vida de muchos aventureros inexpertos, resultando extremadamente difíciles de derrotar sin magia. Freya negó con la cabeza, exasperada por la imprudencia de Belle y Peter, que se habían aventurado en la sexta planta sin comprender del todo los peligros que les esperaban. Observando sus intentos inútiles de combatir a las sombras de guerra, presenció cómo sus ataques atravesaban las formas intangibles de las criaturas. Belle resultó herido mientras Peter esquivaba los ataques de las criaturas con una agilidad asombrosa. De repente, las paredes comenzaron a agrietarse y más sombras de guerra inundaron el espacio ya reducido. Freya reconoció esto como la naturaleza típica de la mazmorra, un lugar que mostraba sus colmillos en los momentos más débiles de los aventureros. Parecía que la propia mazmorra podía detectar vulnerabilidad, aprovechando la oportunidad para atacar. No era solo un laberinto subterráneo, latía con vida, albergando una inteligencia malévola ansiosa por atrapar y consumir a cualquiera que se atreviera a invadir sus profundidades. Con el ceño fruncido, Freya contempló la inminente desaparición de sus nuevos intereses amorosos. Si murieran en los pisos superiores, significaría que nunca fueron dignos de su afecto desde el principio. Inclinándose hacia adelante con gran interés, Freya observó cómo Belle, a pesar de sus heridas y heridas sangrantes, emitía una luz blanca pura desde su alma, que se volvía cada vez más luminosa con cada momento que pasaba. Hipnotizada por el resplandor de su alma como el sol en medio de la abrumadora adversidad, emitió un gemido de placer. La visión despertó en ella un deseo primitivo de poseer su alma, de presenciar el alcance de su resplandor ante probabilidades insuperables. En medio del caos, mientras más monstruos de sombra entraban desde las paredes derrumbadas de la mazmorra, Peter sintió una oleada de desesperanza invadirle. Atrapados en el estrecho túnel, rodeados por las formas insustanciales de los monstruos de sombra, parecía que no había escapatoria. Pero entonces, una chispa de comprensión se encendió en su interior, un arma olvidada a su disposición. Magia. En medio del caos del combate, Peter se había olvidado de su habilidad recién adquirida, recurriendo instintivamente a sus fieles lanzatelarañas. Estas herramientas se habían convertido en una extensión de sí mismo, su uso grabado en su memoria muscular tras interminables horas de balanceo de telarañas y combate. Peter extendió las manos en la posición familiar de lanzar telarañas y ordenó mentalmente Arachnostran. Telarañas mágicas salieron disparadas de sus brazos y, a diferencia de sus telarañas sintéticas, estas atraparon a los monstruos sombra en su pegajoso abrazo, logrando mantenerlos a raya. Se giró rápidamente, replicando la acción para proteger a Bao del ataque de los monstruos. Se le cortó la respiración al ver el estado de Bao, sangrando, todo el torso cubierto de rasguños por los ataques con las garras, pero seguía firme. Aprovechando la oportunidad, Bao sacó una poción curativa de su bolsa y la bebió rápidamente. Peter observó asombrado cómo las heridas empezaban a cerrarse ante sus ojos. Su breve respiro fue breve, ya que las criaturas, armadas con sus garras afiladas como navajas, comenzaron a cortar las ataduras mágicas con feroz determinación. Peter preguntó con urgencia: «Jen, ¿alguna sugerencia?». A través de su interfaz de máscara, Jen respondió: «Estoy detectando niveles más altos de radiación que emanan de los ojos de estas criaturas. Calculo que sus núcleos cristalinos están ubicados allí. Intenta atacar allí». Sin dudarlo, Peter blandió su cuchillo y lo blandió hacia los ojos ligeramente brillantes del monstruo más cercano. La hoja dio en el blanco, rompiendo los cristales en su interior, y la criatura se disolvió en sombras. «Bao, apunta a sus ojos», gritó Peter, transmitiendo la idea de Jen. Mientras Peter seguía atando a los monstruos con su magia, él y Bao lanzaron un asalto coordinado, atacando los puntos vulnerables revelados por el análisis de Jen. A pesar de sus esfuerzos, la horda de monstruos sombría parecía interminable, y Peter empezó a sentir los efectos de su prolongado uso de magia. Una sensación de somnolencia le invadió, recordándole la advertencia de Hestia sobre los peligros de la mente baja. Al darse cuenta de la urgencia de la situación, Peter se volvió hacia Bao. «Tenemos que retirarnos ahora». Juntos, lucharon para regresar por el estrecho túnel, con Peter usando sus fuerzas restantes para tejer a los monstruos detrás de ellos mientras él y Bao avanzaban con renovada determinación. Sin embargo, Peter notó que las heridas de Bao no se habían curado del todo y sus movimientos se volvían cada vez más lentos. Con cada hechizo lanzado, Peter sentía como el mareo se intensificaba, amenazando con abrumarlo. Temiendo perder el conocimiento, se llevó al límite, concentrándose en alcanzar un lugar seguro. Finalmente, se liberaron
liberaron del túnel y, sin dudarlo, Peter recogió a Val en brazos nupciales y empezó a correr. Mientras Peter corría, la cacofonía de monstruos sombríos persiguiéndolos resonaba tras él. De repente, su sentido arácnido se activó y esquivó instintivamente, esquivando por poco la lengua azotadora de un monstruo rana. Al mirar atrás, vio a la criatura quedándose un rato, con la lengua aún extendida. Ignorando la distracción, Peter mantuvo el paso, su sentido arácnido le permitía esquivar más ataques de los monstruos rana acechando. Mientras tanto, Bao protestó débilmente por ser llevado en brazos como una novia, insistiendo en que estaba bien, pero Peter lo silenció con un firme silencio. Con determinación, llegó a una sección de la mazmorra con un techo alto. Sin dudarlo, Peter se impulsó por el aire, usando su lanzatelarañas para balancearse con un brazo mientras sujetaba firmemente a Bao con el otro. Su escape aéreo les proporcionó una ventaja momentánea, permitiéndoles sacudirse la persecución implacable de los monstruos. A pesar de este respiro temporal, Peter permaneció vigilante, manteniendo el paso hasta estar seguro de que estaban fuera de peligro. Mientras ascendían de nuevo al quinto piso de la mazmorra, Peter fue frenando poco a poco hasta detenerse. Peter bajó suavemente a Bao al suelo, su preocupación creciendo al notar el sangrado persistente de las heridas de Bao. Sin dudarlo, metió la mano en su mochila y sacó una poción curativa para ofrecer ayuda a su compañero. Sin embargo, antes de que Peter pudiera administrar la poción, Bao se la quitó de la mano con una expresión decidida. Con eficiencia ensayada, Bao bebió la mitad de la poción y luego vertió el resto directamente sobre sus heridas. Peter observó fascinado cómo el elixir mágico actuaba rápidamente, cerrando las heridas con una velocidad notable. Peter sacó entonces una poción mental de su mochila. Con un trago rápido, bebió la poción, sintiendo cómo sus efectos revitalizantes lo invadían, disipando la somnolencia que amenazaba con abrumar sus sentidos. Peter se acomodó junto a Bao, con una expresión cargada de remordimiento. Lo siento, Bao. Debería haberte escuchado. Nunca quise ponerte en peligro así. Bao restó importancia a su disculpa con una leve sonrisa. Oye, no te preocupes, Peter. Salimos bien, ¿verdad? Peter se rió suavemente. Sí, por suerte. Pero la próxima vez, prometo que prestaré más atención a tus consejos. Bella sintió en señal de acuerdo y luego cambió de tema. En fin, dejemos el día por hoy. Hemos reunido más cristales que nunca. Peter asintió. Me parece bien. Volvamos. Mientras se dirigían al gremio tras su refrescante ducha en la Torre Babel, Peter no pudo evitar notar el lamentable estado de la camisa de Bao. Le colgaba hecho trizas, un recordatorio contundente de sus recientes pruebas en la mazmorra. Con preocupación marcada en su rostro, Peter comentó suavemente: Bao, quizás sea hora de una camisa nueva antes de entrar en el gremio. La mirada de Bao bajó hacia su ropa rasgada, un leve rubor tiñendo sus mejillas. Estoy de acuerdo, confesó tímidamente, pero, por desgracia, mi cartera no comparte ese sentimiento ahora mismo. Entendiendo la situación de Bao, Peter sugirió: primero volvamos a casa. Puedes cambiarte a algo decente. Eina me echaría la bronca si te viera así. Bao se estremeció al pensar que su consejero de mazmorra descubriera que había bajado al sexto piso y casi le matan otra vez hoy, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Me parece un plan, asintió Bao con un asentimiento. Pero tú ve al gremio y encárgate del intercambio de cristales. Me uniré a ti poco después de cambiarte. Bao le entregó su mochila llena de objetos para la mazmorra a Peter. Peter lo aceptó, reconociendo el mensaje no dicho detrás del gesto de confianza y camaradería de Bao. Con su curso de acción decidido, se separaron, cada uno dirigiéndose a sus respectivos destinos. Peter entró en el gremio y se dirigió directamente a los mostradores de intercambio, su traje integrado atrayendo miradas curiosas de los aventureros que se mezclaban entre el bullicioso espacio. Al acercarse a un mostrador desocupado, vació rápidamente tanto sus bolsas como las de Bao con todos los cristales y objetos en la caja de cambio. El dependiente al otro lado, un hombre con orejas de gato, abrió hábilmente el cajón y empezó a revisar los objetos. Mientras observaba al dependiente examinar meticulosamente cada artículo, Peter no podía evitar dudar de la precisión del proceso sin la ayuda de ordenadores. El pensamiento le rondaba la cabeza: ¿cómo podía estar seguro de que la valoración era justa? Persistía la posibilidad de que el empleado pudiera estar engañándole, o al menos cometiendo errores en la evaluación. Quizá debería pedirle a Jen que llevara la cuenta de todos los objetos y calculara su valor para asegurarse de que no fueron engañados durante el intercambio. Era una solución práctica para proteger sus ingresos y evitar posibles discrepancias. ¿Podría explicarme las valoraciones de los distintos cristales y objetos de caída?, preguntó educadamente. El empleado, ya absorto en su tarea de evaluar sus gotas, respondió con brusquedad: todas las valoraciones están listadas por el gremio. Puedes encontrarlos en la biblioteca. Peter esperó pacientemente hasta que el dependiente terminó de evaluar sus gotas. La valoración total asciende a 21.000 valis, dijo el empleado con voz áspera. ¿Cómo quieres que se divida? Peter reflexionó sobre la pregunta del recepcionista. Probablemente dividían la colección según los miembros del grupo, pero no podía evitar preguntarse
preguntarse si ésta debería recibir una parte para los gastos de la familia. Divídelo en 3 partes iguales, indicó. El dependiente contó las monedas y colocó. Ya saben, solo esto va a ser un pequeño recordatorio de que pueden darle a like, suscribirse y comentar y activar la campanita para que les esté llegando notificaciones de cada vez que yo esté subiendo un nuevo video. No quiero extenderme, así que lo digo lo más rápido posible, porque como dije al inicio, visitas, que esto, que aquello. Después ya saben que voy a subir 2 capítulos, voy a subir este fic y el otro fic. Así que después de terminar de ver este, vayan a verle el otro un vistazo a ver si les gusta o no les gusta y qué me cuentan. Así que nos vemos ya en la parte final y despidiendo el video. 3 bolsas en la caja de cambio. Peter agradeció al dependiente bastante grosero y se dirigió a la biblioteca. Al pasar, vio a Eina mirándole con una expresión de ligera confusión, probablemente preguntándose dónde estaría Bao. Le hizo un leve asentimiento antes de entrar en la biblioteca. La biblioteca del gremio irradiaba un aura de sabiduría tranquila y atmósfera erudita. Altas estanterías cubrían las paredes, llegando hasta el alto techo adornado con intrincados candelabros. Las estanterías estaban repletas hasta el tope de tomos, pergaminos y manuscritos antiguos encuadernados en cuero, cuyos lomos soportaban el peso de siglos de conocimiento. La luz del sol entraba a raudales por vidrieras, proyectando patrones coloridos sobre el suelo de madera pulida. El aire estaba impregnado con un leve aroma a pergamino y tinta, aportando una sensación de nostalgia al espacio. En el centro de la biblioteca se alzaba una gran mesa de roble, rodeada de mullidos sillones que invitaban a los usuarios a sentarse y sumergirse en las profundidades del conocimiento. En la esquina de la sala, una figura solitaria estaba sentada tras un escritorio, absorta en una pila de pergaminos. La bibliotecaria, una zorra de ojos agudos y porte sereno, parecía aburrida, su atención divagando mientras Peter entró. La atmósfera tranquila de la biblioteca permanecía intacta, ya que estaba vacía salvo por la bibliotecaria y Peter. A Peter se le ocurrió que quizá los aventureros de este mundo no eran muy literarios y no frecuentaban la biblioteca a menudo. La dama zorro miró a Peter, su mirada deteniéndose en su traje integrado con un atisbo de asombro. Es una armadura bonita, comentó, despertando su curiosidad. ¿En qué puedo ayudarte? Peter preguntó. ¿Podrías proporcionarme la lista de tarifas del gremio para el intercambio de cristales y gotas de monstruos? Además, ¿tienes información sobre varios monstruos categorizados según el suelo de mazmorra en el que aparecen? Por último, me gustaría revisar los mapas de las mazmorras, si es posible. La bibliotecaria parpadeó, un atisbo de sorpresa cruzando su rostro antes de asentir comprensiva. La mayoría de los aventureros ni siquiera piensan en venir aquí a pedir información tan básica, comentó, con un tono que transmitía un toque de diversión. Uno pensaría que vendrían más aventureros aquí para acceder a toda la información que el gremio ha reunido con tanto esmero. ¿Cómo te llamas, joven? Peter se presentó con una sonrisa educada, agradecido por su ayuda. Señaló una estantería cercana y señaló la lista de tarifas, ordenada para su fácil referencia. Con una sonrisa suave, Peter fue a otra sección de la biblioteca, donde ella le mostró dónde se guardaban los mapas y detalles de los monstruos, asegurándose de que tuviera todo lo necesario para su investigación. Peter cogió la lista de tarifas para monstruos de los pisos superiores y encontró una mesa cercana para sentarse. Se puso la máscara, activándola para comunicarse con Jen. Al mirar a la bibliotecaria, notó su sorpresa al verle ponerse la máscara, pero ella no comentó nada. En cambio, seguía lanzándole miradas curiosas, su intriga evidente en su expresión. Peter observó que el precio de los cristales de los monstruos aumentaba con la dificultad de los monstruos. Jen, por favor, escanea este documento, pidió. ¿Podrías calcular el valor neto de los objetos que he intercambiado hoy? Jane respondió con picardía. Por supuesto, soy perfectamente capaz de realizar tareas tan triviales. Peter pasó las páginas de la lista de tarifas para que Jane las escaneara, sus movimientos rápidos y eficientes. El bibliotecario observó divertido mientras hojeaba el libro a una velocidad impresionante, sin darse cuenta de que Jane solo necesitaba una fracción de segundo para hojear el contenido de una página. Jane relató el análisis, afirmando, he analizado los datos. La valoración adecuada de los cristales y objetos de la caída entregados hoy es de 23.215 balis. El empleado te ha pagado 2.215 balis menos. Peter pensó que siempre verificaría con Jen durante los intercambios para evitar que le volvieran a engañar. Sin embargo, sabía que debía mantener a Jen en secreto. Decidió que tendría que fingir ser excepcionalmente hábil en matemáticas para explicar su precisión en las valoraciones. Mientras Peter hojeaba los libros sobre los monstruos, se topó con la entrada de los monstruos sombra
a los que se habían enfrentado, conocidos como sombras de guerra. Según el libro, eran vulnerables a la magia. Su único punto débil ante los ataques físicos eran los ojos, un detalle que ya habían descubierto durante el encuentro. El libro recomendaba comprar un arma encantada para combatir si el aventurero no poseía magia ofensiva. Esto despertó la curiosidad de Peter sobre las armas encantadas disponibles en este mundo. Se prometió mentalmente investigar más, intrigado por las posibles ventajas que podrían tener de la forma. Mientras seguía hojeando los libros para que Jen los escaneara, Peter escuchó la voz de Eina resonar desde el vestíbulo de la guild. ¿Bajaste al sexto piso? Su voz sonaba con una frustración inconfundible, y Peter suspiró para sus adentros, sabiendo que Bao no podía guardar nada en secreto. Momentos después, Eina irrumpió en la biblioteca, arrastrando a Bao furiosa a su lado. Al ver a Peter, pareció momentáneamente confundida al verlo con una máscara, pero rápidamente lo ignoró y dirigió su enfado hacia él con un grito. «Tú». Peter respondió en broma, señalándose a sí mismo. «¿Yo?». Eina le lanzó una mirada asesina, la luz reflejándose en sus gafas. Peter no pudo evitar preguntarse si lanzar miradas fulminantes era su superpoder. Eina gritó: «Señor Parker, esto es serio». Peter no pudo evitar preguntarse, ¿no tenían una política de guardar silencio en la biblioteca de este universo? Notó que la amable bibliotecaria observaba la escena con diversión. Decidiendo divertirla aún más, respondió: «Debes de confundirme con otra persona, señora». Tanto Bao como la bibliotecaria resoplaron ante su respuesta. La mirada de Eina pareció intensificarse. Peter medio esperaba que de repente empezara a disparar rayos láser por los ojos. Dijo Eina enfadada: «Señor Parker, ¿en qué estaba pensando al entrar en el sexto piso en su primer día en la mazmorra? Los aventureros con meses de experiencia no se atreven a aventurarse allí. Podrías haberte matado a ti y a Bao». Peter no pudo resistirse a soltar una réplica pícara. «No es mi primera vez en un rodeo, cariño». Bao alzó una ceja con curiosidad. La mirada de Eina se intensificó, sus ojos prácticamente lanzando chispas. Peter no pudo evitar notar las expresiones desconcertadas en sus rostros, indicando que no estaban entendiendo del todo su mensaje con la jerga. Con un suspiro exasperado, Eina se volvió hacia Bao. «Bao, ayer casi te matan en el quinto piso. Deberías haber aprendido la lección de ese incidente. Recuerda, los aventureros no deberían seguir adelante». Se detuvo para no repetir su frase favorita a mitad de frase y le lanzó a Peter una mirada fulminante, como si esperara que se burlara de ella otra vez. Peter, mientras tanto, se preguntaba si debería añadir que Bao casi muere hoy, solo para alterarla aún más. Al fin y al cabo, ¿por qué desperdiciar una oportunidad perfectamente válida para remover el problema? Pero se guardó la lengua por el bien de Bao. Después de todo, Bao no era inmune a sus miradas asesinas. Eina entonces dirigió su atención a Peter, con un tono firme y reprensivo. «Señor Parker, como mayor, usted debería ser el responsable. La imprudencia de Bao ya es bastante preocupante sin más motivos. Recuerda, las acciones tienen consecuencias. Si sigues arriesgándote, tú o quienes quieres podríais salir heridos o peor». La actitud juguetona de Peter desapareció al instante, su voz adquirió un tono grave y serio. «Lo entiendo perfectamente, señorita Tule. La gente ha sufrido mucho por mis acciones. Mi tía, la mujer que fue más que una madre para mí, murió por mis decisiones. He perdido a todos mis amigos, mi hogar, todas las consecuencias de mis actos. Así que créeme cuando te digo que entiendo el peso de mis decisiones». Eina sintió ganas de dar un paso atrás ante la intensidad que irradiaba a Peter. La expresión de Bao cambió a una de preocupación y empatía. La bibliotecaria observó el intercambio solemnemente, reconociendo la gravedad de la conversación. Aunque Peter llevaba su máscara, no cabía duda de que su expresión debía ser mortalmente seria por debajo. «Le prometo, señorita Tuye, que protegeré a Bao lo mejor que pueda. Prefiero morir antes que permitir que le ocurra algún daño». Eina podía sentir el peso de las palabras de Peter, su sinceridad evidente incluso tras la máscara. Ella hizo una pausa, considerando su promesa, y finalmente respondió: «Confío en que cumplirá su palabra, señor Parker. Pero recuerda, proteger a Bao también significa alejarle de riesgos innecesarios. Lo mismo para ti, Bao». Bell observó el intercambio con una mezcla de preocupación y admiración. Sabía que estaba en buenas manos con Peter, pero el peso de sus responsabilidades compartidas no pasaba desapercibido para él. Añadió Eina, cambiando de tono a asuntos oficiales: «En otra nota, dado que tu familia tiene más de un miembro, tendrías que registrar al capitán de tu familia en el gremio. El capitán es responsable de mantener la comunicación y pagar impuestos al gremio. Tienes una semana para hacerlo». Bell intervino al instante, sugiriendo: «Peter debería ser el capitán». Eina frunció el ceño con desaprobación ante la rápida sugerencia de Bao. «Deberías hablar primero con tu diosa, Bao. Decisiones así no deben tomarse a la ligera. Tendrá un impacto importante en el futuro de la familia». Con eso, Eina se despidió y se marchó, dejando tras de sí una sensación persistente de gravedad en la habitación. Peter no pudo evitar pensar que Eina definitivamente no confiaba en él para convertirse en capitán. Peter siguió pasando las
las páginas a gran velocidad. Bell, intrigado, preguntó, vaya, Peter, ¿de verdad puedes leer tan rápido? Peter miró a la bibliotecaria, que por fin había perdido el interés en la conversación y estaba absorta en un libro. Yo no puedo, pero Jen sí, respondió con naturalidad, con una sonrisa cómplice en los labios. Los ojos de Bell se abrieron de par en par asombrados. ¿En serio? Eso es increíble, exclamó, impresionado por las capacidades del compañero, espíritu, de Peter. Después de pasar otra hora hojeando libros, Peter finalmente decidió marcharse. Se dio cuenta de que necesitaba comprar ropa y otras necesidades. Entregándole a Bell su parte de los ingresos, Bell preguntó con entusiasmo, ¿cuánto es? Son 7,000, respondió Peter, observando cómo los ojos de Bell se abrían de asombro. Vaya, nunca había ganado tanto antes, exclamó Bell incrédulo. Peter asintió, añadiendo, en realidad, hicimos 21,000. Guardé un tercio para dárselo a Estia para gastos de familia, si te parece bien. La sorpresa de Bell solo crecía. Vaya, es mucho, comentó, procesando la cantidad significativa. Y hoy hemos vuelto temprano. Podemos ganar mucho más si nos quedamos en la mazmorra todo el día. Peter sonrió ante el entusiasmo de Bell, apreciando su entusiasmo por explorar y ganar más. Bell confesó entonces que no le había dado ningún váliz a Estia hasta ese momento, ya que todo se había destinado a mantener el equipo, comprar pociones y pagar la deuda con el gremio. Él estuvo totalmente de acuerdo en que un tercio de sus ganancias debía ir a la diosa. Peter comentó, necesito ropa nueva, y probablemente deberías conseguir un reemplazo para esa camisa que se devoró hoy la mazmorra. Con un asentimiento, Bell aceptó y salieron juntos de compras.